Buenos días, buenas tardes. ¿Cómo están ustedes? Aquí estoy haciendo el video para mi canal de YouTube y para mi blog. Bueno, hemos vivido una etapa más o menos, se podría decir, eh, incierta, de incertidumbre. Antes del plebiscito, porque se decían tantas cosas y se hacía tanta propaganda en honor al famoso rechazo. Y volvieron a viejas tácticas muy antiguas que se utilizaron, me parece que para allá por el 64, el 70. Si tú tenías dos casas te quitaban una. O sea, el terror, empleando el terror más grande. Y la mentira más escandalosa. ¿Para qué reformar si podemos ahora hacerlo? ¿Para qué hacer una nueva constitución si ahora podemos hacerlo? Pero en ningún proyecto que tocara el fundamento de la constitución del 80 fue presentado por ellos. Y algunas cosas que fueron presentadas por la oposición fueron llevadas al Tribunal Constitucional, que declaró todo inconstitucional. O sea, el Tribunal Constitucional, en vez de ser un Tribunal Constitucional competente, dedicado a las leyes, a la cuestión jurídica, se convirtió en una cámara más que determinaba siempre a favor de los grandes empresarios, nunca a favor del pueblo. Todo lo que favoreciera al pueblo era inconstitucional. Bueno, pero llegó el día 25. Estuvimos ahí leyendo cosas, compartiendo con otros, y a pesar de este plebiscito extraordinario, un negocio extraordinario, no solamente por haber sido hecho solamente, por los resultados, pero a pesar de que estamos en pandemia, y que también se usó este factor para atemorizar a la gente que no fuera a votar. Se dijeron cosas increíbles. Increíbles porque, mire, que la aglomeración a usted le podía, se podía infectar. Con las aglomeraciones que en la práctica no hubo aglomeraciones. Largas filas sí, pero aglomeración que la gente estuviera amontonada, ¿sí? No. Y cada uno cumplió con los requisitos, llevó su lápiz, llevó su mascarilla, firmó, todas estas cosas pasaron ahí, pero no hubo aglomeración. Pero el ministro París de Salud dijo que los culpables iban a ser los que, por haber hecho el plebiscito algo así, no me acuerdo bien, pero, o sea, nos condenó. Todo esto, pero mire, llega la votación, uno está escuchando por la radio, la televisión, etcétera, y empezó una abrumadora y aplastante derrota del rechazo. De los primeros cómputos del 1% de las mesas, algo así, era el 78, y tanto por el 20 y tanto de rechazo. O sea, 78 del apruebo. Aunque la locutora o la presentadora, como quiera decirse, decía que esto se podía revertir más adelante. Pero más adelante no se revirtió porque más adelante fue más contundente. Porque sobre todo en el norte del país, en el mismo Santiago y en el sur del país, el apruebo ganó, yo podría decir escandalosamente. En algunas partes 84, en otras partes 90, en otras partes 73, en otras partes hasta llegar a un promedio de 79, me parece que es el resultado final. 79%. Bueno, pero, y el rechazo que se quedó ahí espatanado en el 21. Hubieron 3 comunas o 5 comunas que ganó el rechazo. Entre las 5 está Vitacura, Las Condes y Lo Barnechea. Y hay otra ahí, la Antártica. No sé si será comuna, pero la pusieron ahí. Y no sé, otra Colchana creo que es el otro. No tiene ninguna importancia porque en la Antártida son todos militares.
tiene que ganar. Pero Las Condes, los Barnechea y Vitacura, ahí viven los que han usufructuado de la actual constitución, la mayoría. Ellos son los que dirigen esto y se favorecen en todas las cosas para sus negocios, sus importaciones, exportaciones, etcétera, etcétera. Ahí, pero en todos los demás ganó el apruebo, y gran amplia mayoría. Así que en el plebiscito ganó el apruebo con 50,90% de los inscritos. Los inscritos son como 14 millones de personas. O sea que votó un poco más de la mitad. En la presidencial de el 2007, cuando fue elegido Piñera, el porcentaje de la segunda vuelta fue del 49% de los que votaron en ese tiempo. Pero los inscritos también eran menos y los que votaron fueron como 5 millones. O sea, él nunca sacó ni se aproximó al 50% más uno. O sea, si alguien decía, bueno, si el apruebo no gana del 50 para arriba, quiere decir que no es legítimo. Imagínese, para la presidencial de Piñera, entonces tampoco es legítimo. Pero se quedaron callados por un momento. Bien. O sea que aquí, si sacamos las cuentas bien, hubo 1,90% nuevos electores. Nuevos electores. Y entonces hay que hacer una revisión en esto, que la mayoría de las personas que votó por Piñera se arrepintió hoy día, comprendió que todo lo que dijo Piñera en su campaña eran falsas promesas, que iba a haber trabajo mejor remunerado, etcétera, etcétera, que iba a terminar con la delincuencia, etcétera, etcétera. Eso fue las más grandes mentiras que se han hecho en una campaña electoral. No cumplió ninguna. La gente se dio cuenta, entonces votó ahora por cambio constitucional. Imagínese usted. Entonces hay una nueva conciencia que algunos aún no la comprenden, que esto empezó a cambiar la conciencia de la gente, y la participación empezó a cambiar en octubre del año pasado, el 18 de octubre. Aunque antes, como el 14, los niños habían saltado los torniquetes del metro ante el alza que había del metro de 30 pesos. La represión que hubo contra los niños secundarios y primarios que se saltaban los torniquetes del metro hizo reventar también, y la gente salió a la calle. Y el 18 fue una cosa tremenda, de envergadura. Y de ahí empezó a cambiar la conciencia de la gente, a entender que los problemas se resuelven mediante la participación. Así que ganó el apruebo, y ganó también convención constitucional. Esto de convención constitucional es más o menos, como diría yo, porque en la práctica es asamblea constituyente, pero ellos, para engañar al pueblo, porque eso es lo que firmaron el 15 de diciembre del 2019, este pacto que hicieron ellos, en que no estuvieron todos los partidos, en que no participaron todos los partidos, sino que participaron los partidos de siempre, de derecha y de la concertación, y algunos partidos de Frente Amplio, no todos también. No todos, pero bueno, allí firmaron un acuerdo para llegar a este plebiscito que se hizo. Y en el plebiscito hay muchas trampas, engañosas muchas. Y de las engañosas está aquí. Está en esto de la elección de los constituyentes, porque se hace a la manera de los diputados, a los parlamentarios, digamos. Entonces, por ejemplo, en algunos distritos hay 4 parlamentarios que se eligen. 4. En otros 3, en otros 5, en otros 6, en fin, dependiendo del distrito. Y los partidos tienen el derecho a inscribir candidatos.
los independientes no. Y ahí se está peleando eso. Ahora, se logró, entre otras cosas, claro que con la lucha de la participación del pueblo, de la movilización del pueblo, se logró que hubiera paridad de género en la convención constituyente, lo que es un paso muy democrático, muy importante. Porque las mujeres tienen también, hoy día, más participación tienen y más conciencia política en muchos casos. Entonces, ellos van a hacer la nueva constitución. Pero tampoco la van a hacer, van a sentar aquí, vamos a escribir, vamos a hacer esto, la tremenda constitución que estamos haciendo, escrita aquí. Pero no, la constitución, según mi opinión, debe ser escrita con cabildo, con participación de la gente. Con participación de la gente. Los constituyentes pueden llamar, yo creo, o debieran hacerlo, a la gente a entregar sus planteamientos, sus ideas sobre la nueva constitución. Porque el peligro que tenemos hoy día, indudablemente sigue siendo así, porque esas son las trampas, es que lleguen a esta asamblea constituyente personajes como Moreira, Longueira, el señor Escalona, que cuando se habló hace 4 o 5 años atrás de asamblea constituyente y cambio de la constitución, él dijo que estábamos fumando opio, los que hablábamos de esto. Y ahora parece que muy Sorondo viene también a fumar opio. Y así hay otros personajes de este tipo, los que quieren llegar para hacer la nueva constitución. Para hacer la nueva constitución. Hay varios, se están postulando, ministros del actual gobierno. La señora Mariana Elwin me parece que también está. O sea, todos aquellos que han hecho que el país se hunda en la pobreza, todos aquellos que han participado en la mutilación de los ojos de los jóvenes, en los asesinatos, en la muerte de mucha gente en este tiempo, todos esos quieren ahora hacer la constitución. Piensa usted, ¿a qué van a ir? ¿Qué constitución van a sacar ellos si no la han querido cambiar nunca? Lo que debieron hacer los que tuvieron por el rechazo, no presentarse bajo ningún punto de vista en la elaboración de una nueva constitución. Porque ya fueron rechazados, ya fueron la mayoría de la población le dijo no. Pero ahora cínicamente van a entrar. Y otros que quieren ser ahí importantes en esta convención. Para truncarla, para... Bien. Entonces, se logró esto y se puede lograr otra cosa más esta semana, no sé si será posible, de que la participación de los cupos de los pueblos originarios, o de las naciones originarias, como se dice muy bien hoy día, de las naciones originarias. Entonces aquí hay muchas proposiciones, sobre todo de la derecha, en el sentido de que haya uno por cada pueblo originario, un representante. Entonces aquí ya hay una discriminación contra el pueblo mapuche, la aymara y otros que son mayoritarios, o los Rapa Nui. Entonces esto no puede permitirse, pero ellos dicen no. Lo otro es que hacer un padrón, ahora un padrón electoral de los pueblos indígenas. Con la pandemia, con todas las dificultades que hay. Entonces, ¿cuándo van a votar? ¿Cuándo van a ser elegidos? Lo que hay que hacer es los cupos, respetar los cupos de todos los pueblos originarios y respetar los cupos de los pueblos de las naciones más grandes que hay en Chile. O sea, por lo menos unos 15 diputados o constituyentes. Pero esto lo discuten ellos y ahí se amarran en estas
argucias legales que tienen, en estas argucias entre comillas democráticas, que le buscan el cuesco a la breva, que en fin, hace todo un asunto de este tipo. Y la necesidad hoy día, ante la rotunda derrota de la derecha, es que la oposición logre la unidad para elegir al máximo de constituyentes, para que junto con el resto de la población redacten una constitución que sea pertinente a los intereses de todos, a los intereses de la mayoría. Porque no puede permitirse que un grupo encerrado, que sean 150, organicen y discutan una constitución. Tenemos que participar todos. ¿Cómo? Yo no lo sé todavía. Pues con cabildo, con carta, con la formación de comités que manden, porque aquí se trata de un pacto social. Eso es de lo que se trata. Y para que haya un pacto social realmente que sirva para la convivencia y el desarrollo del país, tienen que participar todos. De lo contrario, no. De lo contrario es lo de siempre. Bien, la derecha fue derrotada, pero nosotros, la izquierda, lo que se llaman los centro izquierda, todo eso, deben tener hoy día un valor moral de dejar sus cosas de lado y tomar en cuenta que el pueblo fue el que venció, que la movilización social fue que impuso el plebiscito y que el pueblo los derrotó ahí abrumadoramente en el plebiscito. En todo el país, en todas las regiones, con excepción, como ya dije, 5 o 6 comunas, pero el resto fue todo a favor de el apruebo y también de la convención constituyente, que sacó un poco más de votos, no sé por qué más de alguno se equivocó, bueno, sacó más. O sea, esto es lo que hay, y esto es lo que debemos hacer: la movilización social, mantenerla nosotros en la calle y discutir todos, en todas partes, la nueva constitución. Nos vemos entonces hasta otra ocasión.